Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Toim. Estamos celebrando esta reunión de Shabbat entre amigos, entre hermanos de la comunidad. Acabamos de adorar al Señor, de alabarlo. También hicimos las brajot correspondientes. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la parashá, la porción semanal de la Torá, Tanaj y Brit Hadashah, que se titula en este caso en hebreo Lej Lejá. Lej Lejá, la traducción al español es Vete tú. Y vamos a hablar de un personaje bíblico muy importante, el padre de la fe, que es nada más y nada menos que Abraham. La parashá completa abarca los siguientes capítulos y pasajes. Génesis, que es Bereshit, al comienzo en hebreo, capítulo 12, versículo 1, hasta el 17-27. Isaías, Ishayahu, es en hebreo, capítulo 40, versículo 27 al 41-16. Y Marcos, en el Brit Hadashah, el pacto renovado, capítulo 3, versículo 1 al 4-20, junto con Romanos, capítulos 4, versículos 1 al 25. Igualmente nosotros vamos a tomar algunos pasajes sintetizando por un tema de tiempo lo que es la parashá de hoy. Entonces, comenzamos señalando, como dijimos, que vamos a analizar la vida de un personaje que es descendiente de Sem, era uno de los hijos de Noé, de ahí que los pueblos semitas surgen de allí, y es un hombre que nos abrió una puerta a lo que es caminar con Dios, a lo que es obedecer el llamado y la voz del Señor, que todos aquí la hemos recibido de alguna manera, por eso estamos reunidos en este momento. Recordemos que la palabra dice, nadie viene a la casa del Padre si no es traído por mí, por el mismo Señor. Quiero decirte que si estás hoy acá es porque Dios mismo te inquietó y te llamó a que participes de la reunión, a que participes de la casa y de la congregación. Entonces, Abraham, que es el personaje que estamos hablando, lo que hizo fue cortar también con una cadena de maldición que había sembrado uno de los hijos de Noé, lo vimos en la parashá de la semana pasada, que fue Cam, que lamentablemente se había contaminado por la violencia y la perversión que imperaba en la época en la que él vivía. Entonces, estamos hablando, como dijimos, del padre de la fe, que es en principio llamado Abraham. Vamos a ir al primer pasaje que vamos a analizar en este momento, está en el libro de Génesis, Bereshit, Bereshit está al comienzo o al principio, en hebreo, capítulo 12, versículo 1. Y dice así, Génesis 12, versículo 1. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te muestre. Unas versiones dice a la tierra que te mostraré. Entonces, vamos a analizar primero por qué se llamaba Abraham y después el Señor le cambia el nombre y le pone Abraham, con H. Abraham todos deben saber, con H es padre de naciones o padre de multitudes. ¿Pero por qué se llamaba Abraham? Bueno, el padre de Abraham, que se llama Taré, Terah en hebreo, era un hombre que fabricaba ídolos. Miren el trabajo que tenía, a eso se dedicaba, a la fabricación de ídolos. Algo que obviamente es abominación para el Señor. Y él había sido nombrado para ser integrante de la corte de Babilonia, en la época de Nimrod, son los tiempos que estamos analizando. Entonces, el padre de Abraham, más que estar orgulloso de que había tenido a Abraham como hijo, estaba orgulloso del cargo que le habían dado. Entonces, ¿qué quiere decir Abraham? Abraham es padre enaltecido o padre orgulloso. Y ese fue el nombre que le dio a su hijo. Después el Señor lo cambia cuando le da el llamado por Abraham, con H, o Abraham, que es padre de naciones y multitudes, porque justamente vio la obediencia a su llamado y la fe que tenía Abraham. Entonces, en este pasaje, una de las cosas que dice es, vete de tu casa y de tu parentela. ¿Qué dijo Yeshua el Masías, nuestro Mesías? Al joven rico le dijo, deja todo y sígueme. Notemos que es la misma indicación. El Señor le dice a Abraham, vete de tu casa y tu parentela, deja todo lo que tenés atrás y seguime. Y Yeshua dio la misma indicación al joven rico, que es una indicación que nos da todo. Para seguir al Señor vamos a tener que dejar todo por Él. Uno va aprendiendo en el camino a hacerlo. Hay que ir despojándose del pecado, a veces de relaciones, para tener una vida de bendición y ser bendecidos y bendecir a muchas almas también. Recordemos que el Señor nos bendice para bendecir. Eso es lo que le prometió a Abraham, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Abraham que mostró a recibir su llamado? La actitud fue de obediencia inmediata. Abraham no cuestionó al Señor, ni se quejó,
ni puso excusas a su llamado. En enseguida obedeció la voz del Señor. ¿A dónde le dijo Dios que lo iba a llevar? En este pasaje. A la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo a la tierra que te muestro. Lo dejó para después. A la tierra que más adelante te voy a mostrar. Eso quiere decir que Abraham partió rumbo a un destino desconocido. Por eso le dijo a la tierra que te mostraré. Sin embargo, eso no fue impedimento para que él obedezca igualmente a la voz del Señor. Ahí notamos la gran fe que tenía Abraham del Señor. Sea donde vos me lleves, Señor, yo te voy a seguir. Es un camino de fe que inició, un camino de emunasis en hebreo. Por eso, uno de sus grandes galardones fue ser, y notamos qué galardón que tuvo, incorporado a la genealogía de Yeshua. Cuando nosotros leemos Mateo, el libro de Mateo en el primer capítulo, Mateo capítulo 1, versículo 1, hablando de la genealogía, dice lo siguiente. Libro de la genealogía de Yeshua a Masías, Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, por su fe, fue incorporado en la genealogía del mismo Mesías. Miren qué honor. Entonces, luego se lo llama por el Señor Abraham, que ya pasó de ser el nombre Padre enaltecido, orgulloso, al mismo Abraham, que viene a ser Padre de la fe, como señalamos, o de multitudes. Otro galardón que recibió de parte de Hashem. Hashem es el nombre, uno de los nombres con el que suele llamarse Señor. Entonces, vamos a establecer aquí un principio bíblico. Es una verdad contundente. Es la siguiente. Esto lo sabemos. El Señor no es deudor de nadie. Y es galardonador, dice la palabra, premia a los que le buscan. Abraham fue premiado por buscar al Señor y por obedecer. Ese mismo premio lo tenemos vos y yo, cuando buscamos al Señor y obedecemos sus indicaciones. Vamos a ir al libro de Génesis nuevamente, Bereshit, capítulo 15 en este caso, versículo 6. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Elohim, al Supremo, Abraham estamos hablando, y le fue contado por justicia. Padre de la fe, ¿sí? Creyó y eso le valió para ser contado como justicia, para ser justificado de alguna manera. Vamos a ir entonces al libro de Romanos, en el Brit Hadashah, para analizarlo, capítulo 4, versículo 3. Porque dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y vamos a ver la concordancia que hay con la Torá, con el Pentateuco en este caso, el libro de Génesis. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que yo, Abraham, a Dios, ¿y qué pasó? Le fue contado por justicia. Recordemos que Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Hay una concordancia perfecta entre lo que es la Torá y el Brit Hadashah, el pacto renovado. El Señor no se contradice. El Señor es luz y verdad. Entonces, Abraham sabía que había un mundo pagano e idólatra al cual tenía que renunciar para seguir al Señor, para seguir a Adonai, Hashem o Elohim, como solemos mencionarlo en hebreo. Y él nos dio un ejemplo con su actitud de seguir justamente a nuestro Dios. Él pasó al otro lado del río Éufrates. Entonces, ¿cómo se llama esto en hebreo? En hebreo se dice Eber. Eber es atravesar o cruzar. Vamos a ver que eso viene todo de la misma raíz. Eber, Ibrí, Abraham. Eber, atravesar o cruzar. Ibrí, hebreo, fue el primer hebreo. Abraham, padre de naciones o de multitudes. Él decidió voluntariamente dejar atrás un mundo contaminado para hacer de bendición a muchos. Primero el Señor lo bendice a él y a través de Abraham vas a ver decir naciones o multitudes, al punto que nos llega hasta nosotros la heredad. Entonces, vamos a continuar con la enseñanza. En este caso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 13, versículos 14 y 15. Génesis Bereshit, capítulo 13, versículos 14 y 15. Y después que no se separara de su lado, Elohim dijo a Abraham, haz ahora tus ojos y mira al norte y hacia el Negev, al oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Esta es la canción que acabamos de escuchar. Algo grande vendrá para ti. Hasta donde veas, yo te daré. Eso dice que tal como es nuestra fe, es lo que vamos a recibir. Ahora, ¿cómo se aumenta la fe? La fe se aumenta leyendo la palabra viene por el oír, o el oír la palabra de Dios, y pidiéndole al Señor que nos aumente la fe. Como hijos de Dios, lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, era, Señor, aumentanos la fe. Esas son las dos maneras de aumentarla. Leyendo la palabra, no dejando de congregar, que recibimos bendición y aprendemos y escudriñamos la palabra, y pidiéndole al Señor, cuando me falta un poco de fe, Señor, aumentanos la fe. Y te quiero decir que todos tenemos, esto hace mucho que no lo muestro, ¿esto saben lo que es? A ver si se ve. Ahí está, granos de mostaza. Les voy a mostrar cómo es. Me cuesta agarrarlo. Este es el tamaño. Me cuesta agarrarlo de tan chiquitito que es. Todo se nos dio una medida de un grano de fe, como una medida de un grano de mostaza. La palabra que dice, esa fe la tenemos todos. Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos al monte, quítate y échate en el mar, y el monte tiene que obedecer. El monte representa los problemas, las circunstancias a atravesar, malas. Esa fe la tenemos todos. Lo que podemos hacer, inclusive, cuando flaqueamos es, Señor, aumentanos la fe, activá la fe que ya nos diste. Y el Señor lo hace porque se agrada. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros ya se nos dio una medida de fe. Es como un grano de mostaza. Y con eso podemos mover cualquier monte. Entonces, hasta donde veas te daré de acorde a tu fe. Y lo segundo que dice es, la tierra es tuya y la bendición es para siempre. A la tierra que yo te doy por perpetuidad. Entonces, mi pregunta es, la tierra de Israel, Eretz Israel, así se dice en hebreo, fue otorgada a Abraham y su descendencia. ¿Qué es lo que están reclamando los musulmanes? Si Dios estableció que esa tierra pertenece al pueblo de Israel. Palabra de Dios. Por eso el Señor la defiende. Porque Él mismo la entregó. Y te quiero decir que como hebreo, si aceptaste al Señor, sos hebreo, fuiste injertado en el olivo real, judíos descendientes de la tribu de Judá, de línea matrilineal judaica, y antiguamente vivían en la zona de Judea. Son los requisitos bíblicos para ser judío. Pero si no cumplís esos requisitos y aceptaste al Señor, sos hebreo, porque fuiste injertado en la línea de Abraham. Por eso es importante la descendencia de Abraham. Entonces, ibrí, hebreo, la tierra, las promesas te pertenecen. Por eso estamos estudiando en detalle la vida de Abraham. Vamos a ir ahora a uno de los profetas, Isaías en este caso, al libro de Isaías. Vamos a leer el versículo 40, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan en Adonai, en mi Señor, tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Entonces, esto se trata de persistir sin desistir. Que pasamos pruebas, todos las pasamos. No es verdad que en el camino del Señor, por ser hijo de Dios, no vas a pasar problemas, no vas a pasar adversidades, no vas a pasar enfermedades, las vas a pasar. La gran ventaja y la gran bendición es que las vas a pasar tomado de la mano del Señor. Y eso es lo que te fortalece. Lo repito, pero los que esperan en Adonai, los que esperan en el Señor, tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Pero veamos ahora lo que dice el libro de Isaías, Isaíahu en hebreo, en el capítulo 41, versículo 2. Dice, ¿quién ha suscitado la justicia desde el oriente? Ya pasó, ya a su paso le convoca victoria y le entrega a pueblos y le somete a reces. Los dio como polvo a la espada y como jaraja arrebatada a su arco. Entonces, ¿quién llamó a Abraham y quién llamó a vos y a mí? El Señor mismo. Nadie viene a la casa del Padre si no es por mí. ¿Por qué pensás o solemos pensar que Dios nos va a abandonar? Porque fallamos, porque hay una prueba que no podemos superar. Dios no te abandona. He aquí yo estoy con vosotros, dijo Yeshua, todos los días hasta el fin del mundo.
Dios nos sigue amando, Dios nos sigue perdonando. Su amor es inagotable. Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Es simplemente volver a sus pies y decirle, Señor, perdóname y ayúdame, fortaleceme. Él es un Padre bueno que nos recoge y nos da su brazo, su mano y nos levanta. ¿Por qué? Porque nos tiene preparado un destino de gloria, como lo hizo con Abraham y con tantos profetas que nombran la palabra. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Vamos a ver lo que dice. Pero tú, siervo, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, siguiente de Abraham, mi amigo. El Señor nos llama a sus amigos como lo hizo con Abraham. Por eso la comunidad se llama Javerín Tobín, buenos amigos. El nombre está basado en oración en el capítulo que Yeshua dijo, si ustedes hacen mi voluntad, yo los llamo mis amigos. Pero puso un condicionante, si hacen mi voluntad. Si hacemos nuestra voluntad, no. Si hacemos la del Señor. Entonces todos los días tenemos que escudriñar la palabra, estudiarla, conocerla, accionar en fe, hacer lo que Dios nos indica que hagamos, predicar, testificar, no dejar de congregar, orar, colaborar con la obra, diezmar, ofrendar, y el Señor nos empieza a bendecir. Porque eso es obediencia inmediata. Es un proceso que uno va aprendiendo. Vamos a ir ahora al Brit Hadashah, al pacto renovado. Ya con estos pasajes vamos a ir cerrando la enseñanza de hoy. Vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Romanos 4, 1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene que gloriarse, pero no ante Dios. ¿Qué notamos aquí? Que Abraham no fue justificado por obras, sino por la fe. ¿Cómo somos justificados nosotros? Por la fe, por la gracia del Señor. Pero sin embargo, tenemos que hacer obras. La palabra declara sin obras, la fe sin obras es muerta. Entonces, como dijimos recién, tenemos que congregar, tenemos que servir, tenemos que colaborar con la obra, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Pero es un Dios de amor que nos ama y que nos quiere bendecir. Porque esa es su voluntad, bendecir a sus hijos. Abraham, mi amigo, dijo descendencia de Abraham, mi amigo. Por lo tanto, si fue amigo de Abraham, también es nuestro amigo. Abraham, amigos, entonces nos dejó un legado. Somos los encargados nosotros de llevarlo adelante. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta enseñanza, en esta parashá, en esta reflexión. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerín Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Para la gente que está conectada ahora en el Zoom, nos desconectamos 5 minutitos. Con el mismo link nos volvemos a conectar. Yo igual aviso por el grupo de WhatsApp. Le digo a Roberto y a su esposa que en 5 minutos nos conectamos, ¿sí? Muchas gracias, bendiciones. Toda Rabá, muchas gracias para todos. Shalom y bendiciones.